Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados en esta noche a nuestro programa especial. Estamos ya cerrando casi nuestra serie de mensajes y estos testimonios que van conectados con la serie Yo Soy. Y esta noche nos acompaña un invitado muy especial y yo quiero presentarlo brevemente, pero también después pedirle al mismo que pueda ya presentarse y también vamos a estar hablando un poquito de su vida. Y el tema que hoy de cierta forma va a estar guiando nuestra conversación es la declaración del Señor Jesús como el camino, la verdad y la vida. Decía él, nadie viene al Padre sino por mí. Y en esta noche nos acompaña el doctor Guillermo Ocampos, actual director del Centro Médico Bautista. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenas noches, pastor. Un gusto realmente poder participar en este programa y sobre todo con estos temas tan interesantes como Yo Soy. Así que muchas gracias por esta invitación. Doctor, queremos comenzar escuchando un poco cómo has conocido al Señor, tu experiencia con Él, ¿verdad? Si nos puedes, diríamos, resumir un poco tu testimonio, cómo es que hoy estás aquí a esta altura de tu vida, siguiéndole al Señor, sirviéndole al Señor. ¿Cómo fue tu encuentro con Él? Bueno, mis padres, digamos, creyentes, y yo fui el primer hijo varón después de 3 nenas, así que había mucha expectativa. Mucha expectativa. Y bueno, eso significa que en cierta manera me criaron muy sobreprotegido, pero buscando el varón, nuestra familia llegó a 9, así que yo fui el primer varón. Y bueno, asistimos a la iglesia, mi papá en ese tiempo no se congregaba, pero ninguno podíamos quedarnos en la casa, así que los 9 hermanos, domingo en la mañana a la iglesia, en la iglesia Ciudad Nueva, el domingo en la noche, los 9 hermanos otra vez, los miércoles todos y los sábados, por supuesto, la sociedad de jóvenes. En ese tiempo el pastor de la iglesia era el pastor Leland Harper, el misionero que a la vez era el director general del Hospital Bautista. Y bueno, por supuesto, en un domingo a la noche, cuando yo tenía 5 años, él hizo una predicación respecto al pecado y me di cuenta que, bueno, que a pesar de ser un niño de 5 años, que también yo había pecado contra Dios y necesitaba aceptar a Él como mi Salvador. Entonces, el pastor hizo la invitación y, por supuesto, yo levanté la mano, pero seguía invitando a que levante la mano y yo seguía levantando mi mano. Y bueno, yo era un niño, 5 años. Sí. Hasta que al final me paré sobre el banco y mis hermanas eso trataban de que yo me quede y bueno, y finalmente el pastor dijo, bueno, Guillermito Ocampos le recibe al Señor Jesús, venía acá y oró por mí. Y bueno, eso fue para mí una experiencia muy, lo máximo para mi vida, porque yo entendía con 5 años que venía a ser un hijo de Dios. Y bueno, el siguiente paso era el bautismo. Sí. Así que a los 9 años yo solicité que me bautizaran. En ese tiempo ningún niño se bautizaba. Sí, me imagino. Así que se reunieron todos los diáconos, todos los pastores y me examinaron. Me acuerdo perfectamente todas las preguntas que me hicieron. Y una de las preguntas que me hicieron, la última pregunta que me hicieron, justamente Figari fue el que me hizo. Creo que Figari también asistía a la iglesia de Ciudad Nueva en ese tiempo. Y me dijo, ¿y qué vas a hacer si no te permitimos que te bautices? Y yo le dije, bueno, me voy a presentar al próximo curso de catecumenado y voy a procurar la próxima vez nomás. Y bueno, así que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde vayas.
Ese fue un texto que a mí me impresionó. Y en mi casa nosotros no podíamos leer Paturuzú, las revistas que todos los chicos tenían, nosotros no. Y así que mis héroes, mis ídolos eran, por supuesto, Josué, David, el mismo Señor Jesús. Y bueno, y el siguiente texto bíblico que aprendí también de memoria en un campamento a los 9 años fue más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces esos 2 versículos guiaron mi vida. Yo desde muy pequeño ya que sabía que quería ser médico. Yo nunca quería hacer otra cosa, solamente quería ser médico. Tenía un tío que era médico y él era un poco mi modelo, pero también mi modelo era el doctor Skinner, que fue justamente director de ese campamento en Itacurubí cuando yo tenía 9 años y que fue la primera vez que fui a un campamento. Entonces, él era un modelo para mí, médico, misionero, que ayudaba a los niños, a los adultos. Entonces, fue en cierta manera un modelo para mí. Y yo siempre quise seguir medicina. Quería hacerlo lógicamente, estudié en el Colegio Nacional de la Capital, egresé de allí, hice el CIMEFOR y iba a rendir en Asunción, porque yo quería estudiar en Paraguay, en Asunción. Y aquí es una de las cosas ya que, como Dios va guiando. Entonces, ya tenía una prima que ya había ingresado, que era es como mi hermana, Cristina, que también es pediatra, Cristina Ocampos. Y bueno, ella había estudiado todo un año, se presentó y ingresó. Entonces yo dije, yo voy a hacer exactamente igual, los mismos materiales de ella, un año voy a prepararme y voy a dar el examen de ingreso. Bueno, en ese tiempo, cuando estaba para dar el examen de ingreso, tuve una suerte de ofrecimiento que me defraudó un poco. Ajá. O sea, me dijeron, porque tenía un tío en ese tiempo, un tío que era militar, que era el edecán de Stroessner, y que me dijo qué quería seguir, y yo le dije, medicina. Y bueno, mi primo lo del decano, que esto, lo otro, no te preocupes, yo voy a arreglar todo. Y eso me desanimó. Entonces, hablé con papá y él me dijo que eso no estaba bien. Pero mi papá me dijo, ¿por qué no seguís economía? Porque mi papá era contador público, entonces la vida del médico es muy sacrificada. Yo le he visto a tu tío todo lo que se sacrificó, así que yo te recomiendo que sigas una carrera nueva en ese tiempo que era economía. Pero yo no quería cambiar. Entonces no rendí el examen y hice un año sabático, por decir así. Justamente en esa época de dar el examen había una conferencia en Perú, en Lima, Perú, de Juventud para Cristo, y nos fuimos entre 10 paraguayos en Lima, Perú. Y bueno, fue también otra odisea muy grande porque no teníamos dinero para irnos, entonces la iglesia nos ayudó, nosotros vendíamos botellas de 1 litro, en ese momento se vendía, te daban 1000 guaraní por cada botella, y con eso juntamos y nos fuimos por fe, sí. Y siempre en los caminos del Señor, por fe. Y vimos también ahí la mano, yo he visto la mano de Dios, cómo pudimos llegar hasta Santiago de Chile. En Santiago de Chile nos fuimos hasta Lima, Perú, estuvimos en un campamento 5 estrellas, 2 semanas. Incluso cuando volvimos, como una de las actividades que habíamos tenido en la Plaza Hacha, que había ahí justo en la conferencia del hermano Pablo, y estaban repletos en una plaza de toros. Entonces, vendíamos unos discos que nos dieron para vender ahí, y de eso nos daban algo. Pero ahí para el viático, algo. Sí, no, hasta en avión vinimos, así que imagínate.
las cosas de la vida. Pero, en fin, entonces ese año fue sabático en el sentido que me dediqué a la iglesia full, era presidente de la Sociedad de Jóvenes y ya Paraguay no era el destino para estudiar. Entonces busqué, siempre buscando la voluntad de Dios, siempre poniéndole a Dios en primer lugar. Finalmente unos amigos que estaban estudiando La Plata, que yo les conocía, me dijeron, vení con nosotros. Hablé con mi papá específicamente y me ayudaron y me fui a La Plata. Nunca me había separado de mis padres así, en esa forma. Y bueno, vine a La Plata con una recomendación del pastor Diosnel Silva Hermoa, que en ese tiempo era el pastor, que yo era un fiel creyente, que yo predicaba. Yo empecé a predicar ya a los 18 años, a compartir el púlpito con el pastor. Y bueno, entonces que yo era una persona, un testimonio, presidente de la Sociedad de Jóvenes, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo llegué a La Plata, estos compañeros iban a una iglesia de los Hermanos Libres. Ajá. Y La Plata, si vos no conocés, no puedes salir porque tiene diagonales y te puedes perder. Ajá. Entonces, la recomendación que ellos me dan es, no puedes salir solo, tienes que salir con nosotros. Entonces ellos me llevaban siempre a la iglesia. Ah. Y la primera reunión que tuve en la iglesia de los Hermanos Libres, ya me presentaron a mí y me dijeron, ¿no querés traer un programa para los jóvenes? Pues sabían que era presidente de la Sociedad de Jóvenes, ¿no querés traer un programa para la Sociedad de Jóvenes acá? Y bueno, traje un programa muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. El siguiente sábado otra vez me dijeron, trae otro programa. El tercer sábado me dijeron, trae otro programa. Y bueno, yo tenía varios programas que ya había realizado en la iglesia, claro. La iglesia Nueva Cruz, en Ciudad Nueva. Entonces ahí era poner en práctica otra vez. Pero tenía en mi espíritu decía, bueno, yo tengo que irme con los bautistas. Así que me fui al cuarto domingo, me fui a la iglesia bautista, la primera iglesia bautista de La Plata, una iglesia muy grande. La iglesia donde fui de los Hermanos Libres era una iglesia pequeña, sí. Todos estudiantes, con 4 ancianos que guiaban. Y bueno, cuando llegué a la iglesia, una iglesia de 200 personas, pensé que me darían la bienvenida y todas esas cosas, no me dieron bienvenida. Y cuando terminó el culto fui con mi carta de recomendación al pastor, sí. Que se llamaba en ese tiempo Juan Pérez, ¿verdad? Le entregué mi lo decía, qué bien. Dice, sí. Le llamó a un joven, dice, es un paraguayo para ponerle al tanto acá con las actividades juveniles. Y me pareció todo muy frío y dije, bueno, si yo vengo acá me voy a perder. Allá ya me conocen, ya estoy trabajando en la obra del Señor. Y bueno, así fue que volví otra vez a la iglesia de los Hermanos Libres. Ahí había un estudio de la Biblia en forma extraordinaria y ahí aprendí muchísimo. Y me nombraron líder de los jóvenes, era uno de los líderes, estábamos 4 líderes. Rubén Díaz Llure era uno, Roberto Bernal, otro paraguayo también, René Montero, un boliviano, y Guillermo Campos, el paraguayo también. 3 paraguayos éramos líderes en esa iglesia. Yeah. Y bueno, y el que estaba a cargo de mí era don David Drey, que era un ingeniero mecánico, que era a su vez el sobrevivedor principal de la iglesia. Yeah. Y como yo venía con la doctrina bautista, por decir así, entonces sí. Él estaba ahí sobre mí, supervisándome por la sana doctrina, como dicen los Hermanos Libres. ¿Verdad? Sí. Y bueno, y esa fue mi vida. Digamos, siempre he visto la mano del Señor en todo tiempo. Qué bendición. Doctor, y
El Señor Jesús da la declaración de que Él es el camino, la verdad y la vida, en un contexto en donde Tomás, su discípulo, después que Él haya dicho, ustedes saben a dónde yo voy, saben el camino, y Tomás responde y dice, Señor, no sabemos ni a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Demostrando así que hay veces, y en tu caso, has conocido la palabra del Señor desde pequeño, el Señor te ha guiado. Hay ocasiones en tu vida en donde a pesar de ese conocimiento, a veces con esa tendencia que tiene nuestro corazón, porque eso es lo que la declaración del Señor resalta, ¿verdad? Que nuestro corazón se inclina hacia obstinarse hacia nuestro propio camino en lugar de depender del Señor. Hubo circunstancias, desafíos, en donde te enfrentaste con esa realidad de qué sé yo, saber la voluntad del Señor y resistirla de cierta manera. Sí, bueno, una de ellas fue lógicamente el hecho del cambio de plan de estudiar en Asunción del Paraguay versus La Plata. Aparte, La Plata era una ciudad muy fría, mucha lluvia, y yo tenía alergia, ¿verdad? Entonces yo pasaba resfriado el 100% del tiempo estaba resfriado, estaba con moco, o sea, era un lugar, y el frío a mí nunca me gustó, ni me gusta, y realmente ese fue, muchas veces me pregunté, ¿por qué estaba estudiando ahí, verdad? A Dios, ¿por qué estaba estudiando ahí? ¿Por qué me trajo ahí? Entendía por la parte de mi crecimiento espiritual que ese era el camino que Dios me había elegido. Claro. Pero no era fácil porque yo consideraba La Plata como mi desierto. O sea, no es que yo disfrutaba en ese tiempo de irme ahí, de estar ahí. El ambiente era, es decir, de la iglesia era extraordinario, los hermanos nos ayudaban, nos protegían, pero tuvimos muchas necesidades, pasamos mal. Incluso, una cosa que no puedo dejar de contar es que cuando estaba en segundo curso, nosotros estábamos trabajando en una comunidad muy pobre y estábamos entre tres, Roberto Bernal, yo y un muy humilde. Resumo, estaba por llegar fin de año y íbamos a hacer una campaña evangelística en ese barrio, porque había ya la gente que se convertía era demasiada gente ya había. Entonces fuimos para alquilar un club de fomento que había ahí. Y justo nos acompañó un sobrevedor y con Roberto Bernal nos fuimos. Cuando llegamos a ese club, le pasamos la mano al director del club. Nosotros somos así, y aparece unos melenudos con la itaca, con un fusil recortado, hablando, y dice, somos la cana contra la pared. Y nosotros sabíamos que en ese tiempo era la guerra sucia, que ellos mataban. Entonces, lógicamente nos pusieron contra la pared y eso fue un tiempo muy duro. Yo recuerdo que yo temblaba de arriba a abajo. Seguro. Y empecé a citar el Salmo 23 y ahí me tranquilicé. Nos llevaron preso a 4, o sea, a Roberto, porque éramos estudiantes, a Roberto Bernal, sí, y a mí, que éramos estudiantes, nos llevaban preso. Al director de ese club también le llevaron, y a un muchacho que estaba en el club que tenía un arma también. A los 4 nos llevaron en un 13B chiquitito así. Los policías tenían todo cabello largo, no era un coche policial, era un 13B, nos metieron a los 4 ahí, llevaban y decían, acá llevamos carga, atención, llevamos carga. Bueno, nos pusieron en un calabozo, nos interrogaron toda la noche, yo no le he visto más a Roberto, pensé que salió, nos interrogaron toda la noche y bueno, pero no nos tocaron ni un pelito. A Roberto y a mí, nada. Pero al director del club y al otro que tenía el arma, estaban golpeados de arriba abajo. A nosotros ni un pelito nos tocó. Y bueno, y nosotros decimos, bueno, Dios nos trajo acá, éramos presos incomunicados y empezamos a cantar, como Pablo y Silas. Sí. Algunos decían, cállense,
Otros decían, sigan por favor, cállense. Estábamos en un calabozo, cuando llegamos ahí en un calabozo estábamos entre tres. Ahí le encontré a Roberto, nos abrazamos, pues yo pensé que él salió. Y había un muchachito con nosotros que estaba solamente con una ropa interior. Hacía mucho frío, era noviembre, pero hacía mucho frío. Y bueno, yo que siempre tenía mi camiseta abajo, entonces le di mi camiseta, le di mi media. Y bueno, estuvimos ahí 5 noches y 5 días. En 5. Incomunicados. Y se convirtieron todos los presos. En serio. Y es interesante que había un peruano que era comunista. Esta es la parte más interesante. Era comunista y él decía que Dios no existía. Y había un guardia que nos permitía estar en el pasillo. Porque había un pasillo y en ese pasillo solamente circulaban para traernos la comida. Y para irnos al baño, que era una vez al día solamente irnos al baño, para hacer nuestras necesidades y bañarnos, pero todos juntos ahí. Y estamos en total ahí como 9 presos. Y cada uno, nosotros sabíamos todo, qué decía, por qué estaban presos, ¿verdad? Y nosotros nos preguntaron también, ¿verdad? Y nosotros decíamos que hablamos la palabra de Dios. Entonces, el último día, el peruano no vino, no estaba con nosotros, estaba en una esquina, así triste estaba. A las 7 de la mañana el guardia nos dejó salir. Y yo le pregunté, Peruca, le decían, Peruca, ¿por qué estás? Vení, Peruca, acá con nosotros, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Tuve un sueño, me dice. ¿Y qué problema hay? Le dice, yo no sueño, me dice. Vení, pues, vení con nosotros, le dije. Tuve un sueño. ¿Y qué soñaste? Escuché una voz. Y la voz me dijo que ustedes, Roberto Bernal y Guillermo, a las 9 de la mañana van a salir. Eran las 7 de la mañana. Yo le dije, pero, mira, qué bueno que escuchaste, a lo mejor Dios te habló. Pero si no nos vamos, es una experiencia importante para vos. Si no se cumple esto, él se quedó ahí, estaba triste y nosotros seguimos. Nosotros no olvidamos. A las 9 en punto se abre la reja. Roberto Bernal, Guillermo Campos. Pueden salir. Están libres, pueden salir. Bueno, esa fue una experiencia de Dios, ¿verdad? La iglesia ese día se había quedado a orar hasta que salgamos. Y por eso digo que yo viví ese camino del Señor, sin saber por qué. Esa iglesia, hoy hay una iglesia ahí, sí. Villa Montoro, es una de las iglesias más grandes, donde nosotros habíamos empezado esa obra en esa ciudad. Sí. Qué bendición, doctor. Y para ir cerrando, me gustaría que podamos seguir charlando. Tenemos nuestro tiempo limitado, pero me gustaría que pueda dar unas palabras, doctor. Quizá hay algunas personas que están mirando y que todavía no han dado ese paso de poder depender completamente del Señor. Y realmente poderoso el testimonio de saber cómo el Señor nos guía en cada paso, y a veces incluso estando en un lugar donde no queremos estar, pero Él usándonos. Y una de las cosas más difíciles a veces es rendir nuestra voluntad al Señor. Sí. Y que desde tu experiencia y tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en tu vida, puedas decirle a aquellas personas que están todavía aferrados a su propia voluntad, que el Señor les llama a rendirse, y que en ese camino que Él nos da, que es el mismo, hay verdad y hay vida, ¿verdad? Claro. Así que, y cerramos con eso, doctor, por favor. Y bueno, tal cual hablaste en la predicación, el testimonio de Pablo. O sea, no podemos esperar que estemos pateando contra el aguijón, ¿verdad? O sea, lo que yo les sugiero es que tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios, independientemente
de si esa voluntad me agrada o no me agrada. Aunque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero yo tengo que rendirme a lo que Él quiere. Y muchas veces andamos mendigando en la vida, entre comillas, igual que el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo tuvo todo, pero lo malgastó hasta que entró en razón, hasta que se dio cuenta de su situación. Y muchas veces Dios permite que nosotros lleguemos hasta un fondo y toquemos ese fondo, pero tenemos que dejar el orgullo de lado. El orgullo es lo peor. No es que una de mis peores cosas es el orgullo. Y por supuesto recibí muchos golpes. No es que toda mi vida ha sido color de rosas. Pero mi consejo justamente es que se rindan a Dios, que se aferren a Dios y tomen esos versículos, cualquier versículo bíblico y confíen ciegamente en Dios. Eso es básico. Y esos dos versículos que yo cité al principio fueron y siguen siendo mi guía, no han cambiado. Y yo puedo ver en mi vida y en la vida de mi familia muchas actuaciones de Dios, pero así impresionantes, ¿verdad? Que tal cual decís, no podemos quedarnos todo el día a hablar. Sí. Lo mismo posiblemente con tu experiencia, pastor, pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que entregarnos, tenemos que rendirnos, tenemos que caer de rodillas, así como Pablo, y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros este tiempo. Y como lo hacemos siempre, queremos decirle a aquellos que están viendo esto, lo ven ahora, lo van a ver más tarde, que como iglesia estamos para ayudar y en lo que el Señor nos permita poder estar acompañando a todos aquellos que tengan necesidad, algún tipo de dolor. Así que no duden en comunicarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp, en alguna de nuestras redes sociales, que estamos con ese deseo de ayudar y les animamos que sigan conectados. La próxima semana, Dios mediante, terminamos nuestra serie y vamos a también seguir utilizando esta plataforma que el Señor ha permitido para poder comunicar el mensaje de salvación que es y que está en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, bendecidas semanas. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Gracias, pastor. Muchas bendiciones.